Ingenieros, reciban todos un cordial saludo. Hoy iniciamos un nuevo tema. El tema que nos trae en la clase de hoy son los tableros de control de programación de planta. Estos tableros de programación de control de planta básicamente concentran una serie de indicadores que es de sumamente relevancia en la administración de un proceso de producción. Específicamente para quienes programan la planta, les es de gran ayuda saber en qué condiciones se encuentran ciertos parámetros de la planta. Muchas plantas de producción manejan muchos indicadores, todas las plantas siempre se preocupan por tener una serie de índices que los vayan guiando y que les vayan indicando qué parámetros, qué factores se están saliendo de control para poder generar correcciones en el momento justo y no esperar hasta cuando ya de pronto sea demasiado tarde. Hay muchos indicadores que uno puede manejar en una planta de producción. Se pueden tener tantos indicadores como queramos que sea compleja la administración de estas. Yo desde la ingeniería industrial siempre comparto de que es importante medir, pero no medir excesivamente. Uno no necesita tener 30, 40 indicadores para poder darse cuenta en qué condiciones se encuentra en una planta de producción. Uno realmente necesita pocos, o sea, unos 6, 7 indicadores, supongamos que máximo 10 indicadores, ya 10 indicadores ya es mucho, pero al menos sí tener como esos indicadores básicos, relevantes, importantes, que le van a uno mostrando en qué condiciones se encuentra la planta. Estos indicadores o valores deben de medirse constantemente. Anteriormente los procesos industriales, recolectar los datos desde la planta reales y compararlos y validarlos, tomaba demasiado tiempo. Entonces, normalmente uno veía los indicadores de un proceso de producción ya cuando el mes estaba terminando o cuando ya había comenzado el nuevo mes. El tema de ingenieros es que yo saber que me fue mal cuando el mes se terminó, la verdad no sería un dato que me ayude mucho, que nos pueda ayudar mucho como ingenieros. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer nada sobre el mes que terminó. O sea, ya no podemos hacer correcciones. Por eso estos indicadores ya se miden diariamente, se miden casi que a hora o a minuto hasta donde sea posible. Hay procesos industriales que tienen sistemas muy automatizados de recolección de datos y control de piso que permiten tener estos índices en tiempo real. ¿Qué significa? Los puedo tener en el celular, los puedo tener en un tablero y los estoy validando al minuto, a la hora. ¿Qué me permite identificar esto? Que si algo se me está saliendo de control, poder reaccionar, poder tomar los correctivos a tiempo y ajustar el indicador hasta donde sea posible para que todo continúe bien. Entonces, ingenieros, en síntesis, son todas esta serie de indicadores industriales que todo programador o todo administrador de una planta de producción debería de conocer. Cuando yo todos estos indicadores de forma individual los coloco en un solo lugar, normalmente los llamamos dashboard o tableros. Esto es lo que estaríamos denominando como tableros de control, tableros de índice, tableros de indicadores. Hay muchas herramientas para esto. O sea, ya hay herramientas, por decir alguna, que se utiliza mucho en el medio y lo utilizan muchas compañías, se llama Power BI. Power BI es una herramienta de Microsoft. Esa herramienta permite integrar diferentes bases de datos para poder generar indicadores de todo tipo. Ya viene con todos los gráficos, viene con todo. Puede uno integrar bases de datos de SQL, de MySQL, de Oracle, integrar tablas de Excel, archivos tipo textos. Ventaja es que él puede leer, tiene la capacidad de leer datos en diferentes orígenes y fuentes diversas, integrar toda esa data y crear tableros de control que se van actualizando permanentemente.
Nosotros en la clase de hoy vamos a crear este tablero que tenemos acá en pantalla. Es un tablero de control simple, sencillo. Este es un tablero de control que tranquilamente lo puede uno estar publicando en una planta de producción. Es ideal que hayan televisores distribuidos en los diferentes procesos productivos en los cuales los operadores puedan estar observando permanentemente en qué condiciones se encuentra el proceso de producción. Este sería nuestro indicador que estaríamos construyendo hoy. Es un indicador sencillo, no es complicado, pero nos maneja lo básico, lo que estamos necesitando y nos maneja los principales índices que tenemos que medir. ¿Cuál es la ventaja? Que vamos a tener datos actualizados. La otra ventaja es que vamos a poder ver como estos macroindicadores, todos en temas porcentuales, para poder tener una visión mucho más amplia. Vamos a trabajar con unos formatos condicionales que nos van a permitir observarlo desde un punto de vista más visual, que yo con tan solo ver algo rojo o ver algo verde o amarillo, simplemente ese concepto tipo semáforo con esos colores me vaya indicando en qué estado nos encontramos. O sea, que sería una alerta, una alarma para nosotros para tomar las contramedidas en el momento que sea adecuado. Entonces, ingenieros, para este tipo de indicadores vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de una serie de datos. Con respecto al tema de datos, vamos a tener entonces un mes al que le vamos a medir esa información. Aquí simplemente digitaríamos el mes. Y acá tenemos los datos que requerimos para poder crear cada uno de estos indicadores. Entonces, básicamente son dos tablas. Una tabla en la que se encuentran los datos, donde se encuentran el origen, y otra tabla donde simplemente se realizan los cálculos porcentuales y se muestran o se presentan desde un contexto más visual, mucho más bonito, más agradable, más fácil de entender, de leer, de percibir. Entonces, cuando hablamos de los datos, vamos a trabajar los siguientes indicadores. Órdenes de producción ejecutadas por mes. Aquí, ¿qué vamos a comparar? Las órdenes que se ejecutaron en el mes, las órdenes de producción que nosotros programamos, que realmente se ejecutaron con respecto a las que nosotros generamos. Normalmente no todo lo que nosotros programamos a una planta de producción durante todo el mes se produce. Siempre queda una cola, siempre queda una cantidad de producción para ser fabricada el mes siguiente. Eso lo estaríamos midiendo con estos datos. Vamos a medir la eficiencia en función al tiempo. ¿Qué estaríamos midiendo acá? Las horas reales ejecutadas versus las horas programadas. ¿Cuántas horas hombre nosotros programamos para la planta? Y de esas horas, ¿cuántas realmente se convirtieron en producción, en pedidos, en producto terminado? ¿Cuántas, digámoslo, se facturaron, me movieron la caja registradora? Entonces, una eficiencia en función al tiempo. Vamos a trabajar otro indicador que es eficiencia en unidades, sumamente importante. Aquí vamos a comparar las unidades reales fabricadas, entregadas a bodega de producto terminado versus las que programamos. Esto vuelve y conecta con este primer indicador, el de las órdenes de producción. Este está basado en órdenes de producción y este está basado en unidades fabricadas. Vuelve al mismo concepto. No todo lo que yo programo para que se fabrique durante un mes se fabrica en ese mes. Porque como les decía, queda una parte o queda una cola que normalmente es producida, fabricada, ejecutada, materializada en el mes siguiente. Entonces aquí vamos a validar cuál es esa diferencia, cuánto quedaría aproximadamente pendiente para ser fabricado en un próximo mes. O inclusive, acá podemos identificar parte de la producción que puede que esté congelada, frenada, sin ser ejecutada porque hay algún problema en la planta. Falta una materia prima, de alguna otra forma hubo un cliente que frenó un pedido, canceló un pedido, hubo una falla en una máquina
la cual hace que cierto volumen de producción no se pueda ejecutar o no se pueda fabricar. Producto conforme, ingenieros, uno de los indicadores más importantes que uno termina midiendo en una planta de producción es un índice relacionado con todo el tema de calidad. Aquí no vamos a hablar de producto no conforme, aquí vamos a hablar de producto conforme, vamos a llevarlo a otro contexto. Estaríamos comparando las unidades que salen buenas, las unidades conforme, las unidades que calidad liberó, las estaríamos comparando con el total de unidades fabricadas. Pilas. Este total incluye todas las unidades, buenas y malas, todas están aquí incluidas. Eso fue todo lo que se fabricó. El total que salió de la planta de producción. Buenas o malas, se fabricaron 27.000. Pero de todas esas yo voy a extraer solamente las unidades que no sufrieron o que no tuvieron ningún tipo de defecto de calidad. Vamos a pasar a otro grupo de indicadores. Entonces aquí tenemos 4 grandes indicadores muy conectados a todo el tema de programación. Vamos a trabajar con estos otros que están más en función al tiempo. Vamos a trabajar un indicador de improductividad. Este indicador vamos a medir la cantidad de minutos improductivos, o sea, la cantidad de minutos que estuvieron relacionados con una serie de eventos que afectaron la planta de producción, apagones, todo lo que tiene que ver con daño mecánico, reprocesos, falta de materia prima, toda esa serie de eventos que ocurren dentro de un proceso y que nos restan tiempo, nos vuelven improductivos. Lo vamos a comparar contra la capacidad teórica en minutos. Ahorita vamos a calcular aquí la capacidad y esta capacidad teórica nos va a servir como base para poder definir estos minutos, cuántos son de esta capacidad teórica que yo tuve para iniciar el proceso. Vamos a trabajar un indicador de ausentismo laboral. Recordemos que el tema de ausentismo tiene que ver directamente con la falta de personal. Cuando yo no tengo directamente, físicamente, a ese operario dentro de mi planta de producción. Recordemos que causas de ausentismo, entonces tenemos enfermedad general, tenemos todo lo relacionado con permisos, incapacidades, licencias, calamidad, toda esa serie de eventos que pueden ocasionar que el operario no esté y que mi capacidad se disminuya con respecto a los minutos que yo tengo disponibles. También los vamos a comparar contra la capacidad teórica. Vamos a sacar un indicador que normalmente todas las compañías miden, ahora más por todo el tema de la 1072 en salud y seguridad en el trabajo, que es el tema de accidentalidad. La accidentalidad genera una incapacidad y esa incapacidad está dentro de los ausentismos, pero no la vamos a incluir dentro de estos minutos de ausentismos. Vamos a separar ese ítem de incapacidad por accidentalidad en unos minutos totalmente apartes, independientes, para que normalmente este indicador se mide como un ausentismo y está mezclado dentro de todo este universo de minutos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, ingenieros? Sacar ese tema de accidentalidad, granularlo, separarlo de todo este conjunto y medirlo de manera independiente. También lo vamos a calcular con respecto a la capacidad teórica en minutos. Tenemos por acá otra serie de indicadores donde vamos a calcular la capacidad instalada en el mes, o sea, cuál es el total de minutos que mi planta podría tener disponibles si trabajara la capacidad instalada. ¿Y la capacidad instalada cuál es? 3 turnos de trabajo, o sea, trabajaríamos 24 horas. La capacidad teórica mes en minutos es lo que mi planta está trabajando de acuerdo al número de turnos que tiene. Y la capacidad real en minutos. La capacidad real en minutos es la capacidad teórica menos, o sea, le estamos restando los tiempos improductivos, le restamos el ausentismo y también le estamos restando los minutos de accidentalidad. Eso al final me termina dando los minutos reales y estos minutos reales fue lo que yo
valga la redundancia, realmente tuve disponible para ejecutar mi producción. Ya para finalizar esta tabla de parámetros, tenemos ya unos datos básicos. Estos datos los requiero para poder calcular la capacidad. Las tres capacidades las voy a calcular con estos datos que tengo acá. Entonces me está diciendo el número de días hábiles del mes, el número de operarios que yo tengo disponibles, las horas por turno real que yo estoy trabajando en esos momentos, número de turnos de la capacidad instalada, pues en la capacidad instalada yo estaría trabajando 3 turnos, el número de turnos de la capacidad real, digamos que realmente yo estoy trabajando un solo turno, y un factor de 60 minutos que nos va a servir para convertir todo esto que inicialmente nos da horas, pasarlo a minutos para tener estos datos relacionados con la capacidad de planta. Los ingenieros tenemos los datos básicos que necesitamos para poder realizar un tablero de indicadores industriales. Indicadores que me sirvan para medir factores de suma importancia para saber en qué condiciones se encuentra mi planta de producción. Estos datos que tenemos acá los vamos a convertir en esto, los vamos a llevar a esto. Todo esto se resume en este tablero. Entonces en este tablero lo tenemos dividido en 3 bloques. Tenemos un primer bloque que lo denominamos índices operacionales de programación y tenemos órdenes de producción ejecutadas mes. De acuerdo a este ejercicio nos da que tenemos el 92.5%, la eficiencia en tiempo nos dio el 88.3%, la eficiencia en unidades 78.4% y el producto no conforme en un 50%. Esto sí es un dato extremadamente alarmante. Aquí estamos haciendo un ejercicio hipotético, estamos haciendo un ejercicio práctico, pero realmente esto sería una cifra extremadamente alarmante. ¿Qué está queriendo decir esto? Que la mitad de todos los productos que fabriqué durante el mes de marzo salieron malos, salieron con defectos de calidad, salieron con algo que no cumplía con los criterios del cliente o los criterios de una ficha técnica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas barritas que simplemente a través de unos formatos condicionales y de acuerdo a los porcentajes que tenemos acá, se van ajustando y nos van mostrando en qué proporción se encuentra cada uno dependiendo del porcentaje. Estos colores pueden variar. Si cambiamos un color de estos, un factor de estos colores cambian de manera automática a través de formatos condicionales. Si nosotros colocaríamos acá, voy a digitar acá 30%, observamos que ya este queda en rojo y automáticamente estos colores se reajustan, todos se adaptan automáticamente. Tenemos, ingenieros, un segundo bloque de indicadores. En este segundo bloque de indicadores vamos a medir todo lo relacionado con la improductividad, la cual para este ejercicio nos está mostrando un 5.2%. Tenemos el ausentismo laboral con un 2.3% y tenemos el nivel de accidentalidad que es del 1.5%. Igual también tenemos unas barras que nos van mostrando la proporción que tiene cada uno de ellos. Estos indicadores con respecto a los colores son inversamente aplicables en relación a los primeros. Me explico. Aquí entre más alto sea el indicador, entre el número sea mucho más grande, más positivo es. Entre más alto sea el valor, más favorable es para la compañía y para el proceso de producción. Para este caso observamos que los indicadores de valoración más alta están en color verde y a medida que va disminuyendo el indicador se va orientando o se va acercando a un color rojo, a un color de alerta tipo semáforo. Acá ocurre lo contrario, entre más bajito sea el indicador, más positivo es. Por eso la improductividad, que está en un 5.2%, está en rojo, el ausentismo pasa a un 2% y la accidentalidad pasaría al 1.5%. Entonces, estos indicadores con respecto a los colores funcionan en una proporcionalidad diferente a estos. Si yo cambio este indicador al 1%,
automáticamente este pasaría rojo y este pasaría amarillo y este pasaría verde. ¿Por qué? Porque es el más bajito de todos. Y por último, ingenieros, estamos construyendo una tabla donde estamos mostrando unos índices de capacidad de planta mes en minutos. Estos índices de capacidad de planta nos están mostrando la cantidad de minutos que tenemos en la capacidad instalada. La capacidad instalada sería mi 100%, o sea, si yo fuera a trabajar 24 horas. Mi capacidad teórica es lo que yo estoy trabajando hoy en día, pero sin tener ningún tiempo improductivo ni nada que me lo afecte. Como estoy trabajando un turno, obviamente me está diciendo que es el 33%, porque el 33% sería la tercera parte de mi 100%. Si estuviera trabajando 2 turnos, pues me estaría dando un 66%, me estaría dando 2 terceras partes de mi 100%. Y tenemos la capacidad real. La capacidad real, ¿qué es? Es la capacidad teórica menos la improductividad, menos el ausentismo y menos la accidentalidad. Y este indicador, ¿qué está queriendo decir? Que de mi capacidad teórica, ¿cierto? Que eso es lo que yo debería trabajar en condiciones perfectas, solamente estoy trabajando el 91%. O sea que este 9% que me hace falta para llegar a mi 100, que sería este, debería de ser matemática y linealmente la sumatoria de estos tres indicadores. Hagamos la prueba. Si sumamos este indicador, 5.2 más 2.3 más 1.5, nos estaría dando acá un 9%. Ese 9%, si se lo sumamos a este 91, nos estaría dando nuestro 100% de la capacidad teórica, que serían 126.720 minutos. Entonces, ingenieros, acá les muestro este indicador que vamos a trabajar, este tablero. Es sencillo, no es complicado, son unas operaciones muy básicas, pero es de verdad que de gran importancia. Y si lo podemos calcular con los datos reales, con unos lapsos de tiempo, digamos, no muy extensos, si es posible diario, y que se pueda publicar en una planta de producción para que todos los operarios lo puedan ver, de verdad que sería sumamente interesante, porque genera también un compromiso por parte de los muchachos de la planta, al ver cómo se están comportando todos estos indicadores. Inclusive estos indicadores yo los puedo generar un tablero de estos por cada línea, por cada proceso. Proceso de corte, un proceso de pintura, tengo un proceso de empaque. Yo en cada uno de ellos puedo aplicar este tablero y mostrar para cada uno de esos procesos cuál está haciendo el comportamiento. Inclusive estos indicadores se pueden conectar a planes de incentivo, a una serie, digamos, de beneficios que se puedan otorgar directamente a los operadores de planta, pero muy orientados a los números, a cuáles son los resultados, a qué me está llevando esta tabla de indicadores y cómo ellos están de alguna otra forma aportando para que todos estos índices se puedan ver desde un punto de vista positivo. Perfecto, ingenieros. Después de esta introducción, después de hablar un poco sobre el tema de los indicadores, vamos entonces a realizar la construcción de este tablero trabajando sobre la estructura base, que es nuestra plantilla que normalmente se publica en el sitio web, la cual descargamos y con la cual estaríamos realizando la construcción del indicador. Perfecto, ingenieros. Esta es nuestra plantilla base, nuestra estructura sobre la cual entonces estaríamos trabajando. Pues obviamente faltan las cifras y faltan los colores y todo eso, pero ese es el objetivo, que realicemos la construcción de esto para que tengamos claro cómo realizar esos cálculos de esos indicadores, qué datos necesitamos para poderlo hacer y cómo presentarlos de una forma bonita, agradable, visual, para que quien los vaya a leer, quien los vaya a interpretar, quien los vaya a analizar, tenga una información mucho más clara y que le facilite esa lectura de todos estos indicadores.
Vamos a trabajar inicialmente con la tabla de datos. La tabla de datos nos va a proporcionar ya unas cifras, otras las vamos a calcular. Todo lo que está en color rojo indica que el dato que necesitamos lo vamos a traer con una fórmula. Entonces todo esto que está en rojo son fórmulas. Los demás son simplemente datos que el ejercicio nos puede dar y que de igual forma en un proceso real pues la planta nos estaría generando. Entonces, ingenieros, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí arriba vamos a necesitar unos datos, pero estos datos vienen de la capacidad. Entonces vamos a realizar los cálculos de la capacidad primero para que cuando tengamos estos tres datos podamos tener cifras para poder hacer los cálculos de ahí hacia arriba. Entonces, ingenieros, la capacidad de planta nos está dando unos parámetros iniciales. Nos dice cuántos días hábiles tiene el mes, 24 días. Nos dice que tenemos 11 operarios trabajando en la planta de producción. Estábamos trabajando un turno de 8 horas. Nos dice que la capacidad instalada sería trabajar 3 turnos. Nos dice que el número de turnos de la capacidad real es que estamos trabajando realmente un turno y nos da un factor en minutos. Entonces, si queremos calcular la capacidad instalada, vamos a hacer la multiplicación de algunos de estos valores, no todos. El único que no estaríamos teniendo en cuenta sería el de de la capacidad real. Solamente trabajaríamos con el de la capacidad instalada con estos turnos. Entonces, ingenieros, comencemos entonces. Aquí es una multiplicación sencilla. Sería igual a días hábiles del mes por el número de operarios que tenemos. Lo multiplicamos por las horas por turno. Lo multiplicamos por los turnos de la capacidad instalada, porque estamos trabajando capacidad instalada. Y luego lo multiplicamos por el factor en minutos, que sería 60. Le damos Enter y esto nos da 380.160. Esta multiplicación. ¿Qué nos está indicando? Nos está diciendo que si fuésemos a trabajar 3 turnos de trabajo con esta configuración de operarios y horarios, podríamos tener 380.160 minutos disponibles para trabajar. Sencillo. Tenemos la capacidad teórica del mes. La capacidad teórica del mes es básicamente la misma multiplicación, 24 por número de operarios por las horas por turno, pero ya lo multiplicamos por el número de turnos reales. Turnos de la capacidad real. Sería sería un solo turno el que estaríamos trabajando y lo estaríamos multiplicando por 60. ¿Cierto? Esto nos da 126.740. Si estuviéramos trabajando acá 3 turnos, la capacidad teórica sería igual a la capacidad instalada, pero realmente estamos trabajando un solo turno. ¿Y la capacidad real de dónde sale, ingenieros? A la capacidad real tenemos que restarle los minutos de improductividad, los minutos de ausentismo laboral y los minutos de accidentalidad, que ya lo tenemos acá. Entonces la capacidad real es igual a mi capacidad teórica, que aquí ya la tengo, menos la improductividad, menos el ausentismo. Aquí me equivoqué. Aquí es menos el ausentismo y menos la accidentalidad. Damos Enter y nos dice que entonces nuestra capacidad real serían 115.359. Entonces, ingenieros, voy a volver a presentarles las fórmulas que tenemos acá para que nos quede claro de dónde sale cada una de esas cifras. Primero, capacidad instalada es la multiplicación de estos factores o de estos parámetros teniendo en cuenta que estaríamos trabajando 3 turnos.
Acá lo tenemos. Sencillo. Una multiplicación. La capacidad teórica es la misma multiplicación, pero está trabajando con los turnos reales, con la cantidad de turnos que realmente se están trabajando en ese momento, que para este caso tendríamos un solo turno. Y acá la capacidad real en minutos, recordemos que la capacidad teórica, que para nuestro caso es la celda F34, y le estamos restando todas estas improductividades, digámoslo así, los minutos improductivos, le estamos restando el ausentismo, que es básicamente todos estos permisos, licencias, incapacidades, y le estamos restando todos los minutos de incapacidad que estén relacionados con todo el tema de accidentes laborales o accidentes de trabajo. Eso nos estaría dando 115.359. Estos serían los minutos reales, con lo que la empresa podría contar o estuvo contando realmente para fabricar sus productos. Perfecto. Comencemos a realizar entonces los demás cálculos que tenemos en los demás indicadores. Acá no debemos de calcular nada. Acá tenemos ya los valores. Acá tenemos ya los valores también. Acá también. Acá nos dice que total unidades fabricadas reales, ¿cierto? Ese total de unidades fabricadas reales lo tenemos aquí arriba. Total de unidades fabricadas reales. Entonces lo que hacemos es que le vamos a dar igual y nos traemos este mismo dato que tenemos acá. Le damos Enter. Ahí nos daría 27.980. La idea es no tener que repetir datos, sino que si este dato ya lo tengo por acá y me sirve para realizar otro cálculo, porque estoy trabajando en unidades, pues simplemente lo traigo. A la hora de actualizar, solo actualizaría este y este dato nos quedaría conectado con este de arriba. Perfecto. Acá tenemos la capacidad teórica en minutos. Ya la calculamos aquí abajo. Daríamos igual a la capacidad teórica en minutos, que es la de 126.720. Enter. Acá también nos dice capacidad teórica en minutos. Igual 126.720. Y la accidentalidad también va a trabajar con la capacidad teórica en minutos, que sería igual a 126.720. Perfecto. Entonces, ingenieros, en ese orden de ideas ya tenemos esta tabla con todos los datos que necesitamos para trabajar el tablero. Tenemos datos por acá, por acá. Ya calculamos lo que consideramos que podíamos calcular de acuerdo a ciertos parámetros. Y en ese orden de ideas ya tenemos toda esta información. Ya con todo esto lo que vamos a hacer es construir el tablero, donde ya no vamos a mostrar datos, sino que vamos a mostrar es información. Y esa información es la que va a permitir tomar decisiones y tener una imagen mucho más clara, mucho más visual de lo que son estos indicadores. Entonces, perfecto, ingenieros. Después de realizar estos datos acá, vamos entonces a trabajarle al tablero. Muy bien, ingenieros. Estos indicadores tienen el mismo nombre que tienen los datos. Y están en el mismo orden en el que se encuentran los datos. Entonces, lo primero que vamos a traer es el mes. Vamos a decirle que sea igual al mes que tenemos acá. La verdad es que cuando actualicemos el mes en esta tabla de datos también se nos actualiza aquí de forma automática. Bueno. Segundo, vamos a realizar aquí todos los cálculos numéricos. Vamos a traer todos los números y luego ya a lo último le ponemos los colores, le ponemos los formatos condicionales, le ponemos la parte bonita, le ponemos el maquillaje como en ocasiones lo indicamos. Lo primero que nos vamos a concentrar es en realizar todos los cálculos matemáticos. Vamos a traer todas las cifras, vamos a traer todos los números donde tiene que ir cada uno de ellos. Entonces, primero que todo, vamos a calcular esto. Órdenes ejecutadas mes. Le vamos a decir que va a ser igual.
Nos vamos para la tabla de datos. Y este indicador de OP ejecutadas mes es las órdenes ejecutadas del mes dividido las órdenes generadas del mes. Los indicadores están diseñados para que dividamos el de arriba sobre el de abajo y que esto nos genere el indicador. Entonces, ingenieros, aquí ya nos dio 92.5%. Ya en el formato, ya viene con el formato ya de porcentaje para que de una vez nos realice el cálculo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ingenieros, órdenes ejecutadas del mes es de la hoja de datos F5 dividido F6, que en síntesis es órdenes ejecutadas dividido las órdenes generadas. Muy bien. Sigamos con el otro indicador. Eficiencia con respecto al tiempo va a ser igual. Tabla de datos, eficiencia con respecto al tiempo va a ser las horas reales ejecutadas dividido las horas programadas. Para este caso, el de arriba dividido el de abajo. Aquí nos da. Eficiencia en tiempo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que tenemos 1600 horas ejecutadas, 1655 horas reales ejecutadas y que tenemos 1451 horas programadas. En este caso nos está dando un valor que está por encima del tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que estamos trabajando más tiempo del necesario, que estamos incrementando la cantidad de tiempo, que en estos momentos es como si estuviéramos trabajando tiempo extra. Nos dice que las reales fueron 1655 y nosotros habíamos programado 1451. Bajo este criterio indica que el proceso o la planta de producción trabajó tiempo extra. Nosotros programamos un tiempo, pero al parecer hubo que generar turnos adicionales, la gente le tocó quedarse más tiempo después del turno para poder realizar la fabricación de los productos, hubo que venir un domingo, hubo que contratar posiblemente más personal y eso hizo que las horas reales ejecutadas se incrementaran y que tuviéramos un mayor nivel de tiempo disponible para trabajar. Vámonos entonces con la eficiencia en unidades. Igual, seleccionamos las unidades reales ejecutadas, serían 1655, y las dividimos sobre las horas, este indicador es con unidades. Igual, datos y trabajamos con unidades. Tenemos las unidades reales que se fabricaron, que fueron 27.980. Las dividimos sobre el total de unidades programadas, que serían 35.700. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en la programación lanzamos a la planta más unidades de las que realmente nos entregó la planta de producción. Eficiencia de un 78.4%. Producto conforme. Igual, vamos a la tabla de datos. En el producto conforme tenemos las unidades conformes. Recordemos que son las unidades que salieron buenas. Dividido el total de unidades fabricadas reales, que fue todo lo que la planta produjo, incluyendo, como les decía inicialmente, buenas y malas, todas incluidas dentro del mismo paquete. Le damos Enter y nos dice un 50%. Entonces, ingenieros, tenemos aquí estos valores y estos cálculos. Realmente el tema está en tener las cifras. Después de que nosotros tengamos todos estos datos y que podamos recolectar toda esta información, ojalá de la mejor calidad posible, que sean datos confiables, simplemente realizar una división para poder tener todos estos datos relacionados con cada uno de los indicadores.
Este porcentaje hay que bajarlo a esta barrita. ¿Por qué hay que bajarlo a esta barrita? Porque en estas barras vamos a colocar un formato condicional que nos permita ver la magnitud gráfica de cada uno de los indicadores. Entonces le vamos a dar simplemente que sea igual al porcentaje de arriba. Va a ser igual al porcentaje, igual al porcentaje, y aquí también hacemos lo mismo, igual al porcentaje. Ya tenemos entonces todos los datos numéricos relacionados con este primer bloque de indicadores. Vamos a colocar aquí un bloquecito de líneas como para que defina este primer bloque de este que tenemos acá. Perfecto, ingenieros. Sigamos con el segundo bloque, índice de productividad y ausentismo. Entonces aquí vamos a calcular el índice de productividad. Vamos a darle igual, vamos a la tabla de datos y aquí está el de productividad. El de productividad es el tiempo improductivo en minutos dividido la capacidad teórica. Sería este dividido la capacidad teórica. Recordemos que todos los indicadores los tenemos diseñados para que se construyan bajo el mismo criterio. El de arriba sobre el de abajo. Numerador, denominador. Ausentismo laboral. Tabla de datos. Ausentismo laboral, minutos de ausentismo, dividido la capacidad teórica. Enter. 2.3%. La accidentalidad, el mismo criterio. Tenemos 1895 minutos acumulados de incapacidad durante el mes de marzo. Lo vamos a dividir sobre toda la capacidad en minutos del mes de marzo. Nos da el 1.5. Acá hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el bloque 1. Vamos a bajar el indicador a la barra de magnitudes. Igual a 5.2, igual a este 2.3, igual a este 1.5. Ingenieros, es simple, pues las fórmulas no son complejas. Básicamente lo complicado de todo esto, como les había dicho, es obtener todos estos datos, recoger toda esa data durante un tiempo y poder tenerlos disponibles. Y aquí simplemente son divisiones. Es comparar una cosa con la otra para poder saber qué tan lejos o qué tan cerca estoy de mi dato óptimo, del dato que yo realmente requiero. Bueno, ingenieros, nuestro último bloque de indicadores, básicamente lo que nos va a mostrar son las capacidades que tenemos, ¿cierto? Entonces nos vamos a traer los datos que tenemos directamente en la tabla de capacidad. Vamos a dar igual a la capacidad instalada. Voy a colocarle un poquito más de zoom a este bloque. Vámonos acá. Capacidad instalada. Vamos a nuestra tabla de datos. Buscamos capacidad instalada y le damos clic y le damos enter. Capacidad teórica va a ser igual. Tabla de datos. Capacidad teórica en minutos. Le damos enter, devolvemos el dato. Y tenemos acá capacidad real, hacemos lo mismo. Simplemente devolvemos el dato. Perfecto. Vamos a calcular acá los porcentajes correspondientes para cada una de ellas. Mi capacidad instalada siempre va a ser mi 100%. O sea que este dato simplemente le vamos a digitar 100%. Este 100 lo digitamos, no lo calculamos. ¿Por qué? Mi capacidad instalada va a ser mi todo, va a ser lo máximo que yo puedo disponer en función a los minutos. Por eso va a ser mi 100%. Perfecto. La capacidad teórica, ¿qué es? Ese porcentaje va a ser los minutos de la capacidad teórica divididos los minutos de la capacidad instalada.
33%. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que de mi capacidad instalada yo solamente estoy ocupando el 33%, o sea, una tercera parte de toda mi capacidad. Y la capacidad real. La capacidad real es comparar mis minutos reales con mis minutos teóricos. Me estaría dando un 91%. Recordemos, este dato es muy importante, ingenieros. Yo a este dato le estoy restando, recordemos que la improductividad, el ausentismo y la accidentalidad. O sea que de este, que es mi 100%, yo solamente estoy trabajando el 91%. ¿Por qué? Porque hay un 9% que se me está perdiendo. Y recordemos que la sumatoria de estos porcentajes parciales me debería de dar la diferencia que le hace falta a este dato para llegar al 100%. Aquí lo podemos observar. Nos estaría dando el 9%. 91 más 9 nos estaría dando el 100%, o sea, toda esta capacidad. En estas barras hacemos lo mismo, ingenieros. Simplemente vamos a traernos el porcentaje, lo llevamos directamente a estas barras de control de magnitudes, le damos enter, aquí hacemos exactamente lo mismo. La plantilla y esa estructura base ya cuenta con todos los formatos, digamos que a nivel numérico, y eso nos va a facilitar realizar todos los cálculos que necesitamos. Entonces, ingenieros, en ese orden de ideas, después de tener nuestra plantilla ya con los cálculos, con todos los indicadores construidos, vamos a proceder al tema ya relacionado con los colores, relacionado ya como con todo lo que tiene que ver con la parte ya más gráfica. En síntesis, ingenieros, uno acá no debería de tocar ni un solo dato, porque todo esto son fórmulas. Uno realmente administra los tableros y los modifica y los controla desde la tabla de datos. En muchas ocasiones, en los televisores uno pone a que se muestre este tablero, pero luego en un computadorcito por allá con Excel yo estoy aquí cambiando los datos, y cada vez que actualizo un dato acá o me lo actualiza un patinador o un auxiliar de producción, cada vez que me refresca los datos en esta tabla, automáticamente los tableros, que es lo que está viendo todo el mundo, lo que está publicado, automáticamente ellos van viendo que estos indicadores se van moviendo y se van ajustando automáticamente. Entonces, ingenieros, vamos a proceder con todo el tema gráfico y los formatos para que estos tableros nos queden ya listos. Vamos a colocarle un color a esta primera barra. No me voy a concentrar mucho en los colores relacionados con el contorno y los fondos. Voy a concentrarme más que todo en los colores que tienen que ver con las alertas y los formatos condicionales que actúan de manera automática con respecto a los valores numéricos. Entonces, primero, ingenieros, seleccionamos este bloque, le ponemos un colorcito como para resaltarlo. Vamos primero a seleccionar todo este rango completo, todos estos indicadores. Los vamos a seleccionar y les vamos a colocar un formato condicional donde nos permita ver que los valores más altos estén en verde y los valores más bajitos estén en rojo. Entonces vamos a entrar, ingenieros. Después de seleccionar, entramos a inicio, formato condicional, y en formato condicional le vamos a colocar escala de colores. En esta escala de colores vamos a utilizar el primer bloque. El primer bloque lo que hace es que le coloca el color verde a los datos numéricos más altos y le estaría colocando el color rojo a los datos numéricos más bajitos. Recordemos que en este bloque de indicadores, entre más bajito sea el valor, más negativo es, y entre más alto, más positivo es. Entonces, en este caso, estaríamos manejando los indicadores basados en este criterio. Luego, los que tenemos acá, los vamos a manejar con unas barras de magnitudes, también con un formato condicional. Seleccionamos las barras así completas, nos vamos a inicio,
formato condicional, y en formato condicional vamos a trabajar con, ese sería barras de datos. En barras de datos pues ya ustedes seleccionan la que ustedes consideran que sería como las más adecuadas. Yo voy a seleccionar este azul. Entonces miremos acá que este maneja el 50%, o sea que la barrita está en la mitad. Este sería mi 100%, o sea que estaría la barra completa. Aquí tiene cierta proporción, este está un poquitico menos. Si yo cambio un indicador acá, todos estos parámetros deberían de actualizarse. Ejemplo, si yo coloco acá un 20%, miren que automáticamente los colores cambiaron, los colores se reacomodaron y las barras de magnitudes automáticamente se reajustaron. Eso es lo importante, que esto vaya reaccionando a medida que los números y las cifras vayan cambiando de forma automática. Perfecto, ingenieros. Primer bloque ya nos quedó listo. Vamos entonces a trabajar con el segundo bloque. Vamos a colocar acá un colorcito base. Vamos a colocarle este segundo, por ejemplo, este de naranja. Vamos a trabajar bajo los mismos conceptos de arriba. Entonces vamos a seleccionar el bloque de indicadores. Le vamos a dar inicio, formato condicional. Le vamos a dar escalas de color, pero no vamos a seleccionar la primera, vamos a seleccionar ya la segunda. La segunda funciona de forma inversa al de arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores más altos van a estar en rojo y los más bajitos van a estar en verdes, como podemos observar acá. Teniendo en cuenta que estos son indicadores que entre más bajo sea la valoración, más positivos son. ¿Por qué? Porque obviamente a mí no me interesa tener un nivel de accidentalidad alto. Tampoco estoy interesado en tener un ausentismo alto y mucho menos en tener unos niveles de improductividad alta. Entonces, estos indicadores, ingenieros, los vamos a trabajar en esta proporción. Ok, tenemos entonces acá los otros indicadores. También vamos a colocar unas barras, unas barritas así de proporción. Entramos otra vez por inicio, formato condicional, y en formato condicional les vamos a dar barras de datos. Acá tenemos diferentes tipos de barras. Si ustedes de pronto no están muy contentos con el color que tienen acá, quieren colores adicionales, le dan clic ahí en la parte de abajo y aquí pueden seleccionar colores diferentes. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este rojo, le doy a aceptar y ya simplemente las barras me quedan en un relleno sólido de color rojo. Ya ustedes le pueden colocar otros colores aquí, pues ya ustedes van colocando unos colores de rellenos. Básicamente me voy a concentrar en todos los formatos relacionados con el tema de funcionalidad y operatividad automática de los indicadores. Entonces, ingenieros, observemos acá que ya tenemos un panorama más gráfico. Todo lo que vemos en color verde, obviamente, nos está mandando una señal de que son procesos que están en unas condiciones óptimas, estables, normalizadas, controlables. Lo que esté en colores como amarillo son indicadores que nos están mostrando que posiblemente estamos pasando a un color rojo, o todo lo contrario, estaba en rojo y los estamos pasando a un color amarillo, ya acercándose más hacia el verde. Y tenemos entonces los colores rojos, que sí son colores que nos representan una alerta, nos muestran una alarma, nos están indicando que algo no está bien y que debemos de prestarle atención. Perfecto, ingenieros. Vamos entonces a trabajar este último bloque, que es el que vamos a denominar indicadores relacionados con la capacidad. Pues aquí básicamente los colores se los vamos a colocar a estas barras que tenemos acá, los cuales las vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a seleccionar estas tres barras. Vamos a inicio, formato condicional, le vamos a colocar barras de datos y simplemente vamos a seleccionar uno de estos colores. Vamos a trabajarlo con colores degradados. Como podemos observar, los colores degradados nos muestran siempre un color de inicio, un poco más acentuado, mucho más fuerte, más sólido, y se vaya degradando a un color ya un poco más claro. Vamos a colocarle también otro color a este bloque.
está relacionado con todo el tema, lo que moleste azul, del tema de capacidades de planta. Entonces, ingenieros, básico, sencillo, dentro de lo que estamos viendo que es programación y control, ya estamos viendo acá una herramienta de control, por eso se llaman tableros de control de programación de planta mensual, y con estos datos podemos tomar decisiones, podemos hacer ajustes en el camino. De verdad que es muy interesante y de suma importancia las mediciones, ingeniero. Siempre en las plantas de producción hay que estar midiendo, todo lo que hagamos hay que estarlo midiendo. Donde quiera que usted llegue, normalmente, si son medianamente organizados, tienen indicadores, tienen una serie, digamos, de datos que les están mostrando el camino, qué tan claro, qué tan oscuro es, y si es muy oscuro, cómo buscar la claridad, cómo tomar contramedidas que les permitan realizar ajustes. Por ejemplo, si sé que la improductividad se me está disparando en relación a los demás indicadores, pues yo tengo que mirar qué me está afectando todo esto. Producto no conforme, aquí hay un problema gravísimo, o sea, no puede ser la mitad de lo que yo estoy fabricando, me está saliendo malo. Ahí es donde tengo que devolverme a analizar los datos, revisar los datos. Algo importante, ingenieros. Puede que este 50% no sea una realidad. Puede que haya un error en los datos. Es posible que la calidad de los datos que me dieron para calcular este producto conforme no sean datos confiables. Puede que haya un error o que posiblemente no está toda la información completa. Falta todavía información sobre unidades fabricadas. Entonces es importante que todos estos indicadores los analicemos detalladamente porque nos permiten identificar problemas reales de la planta y nos permite tomar acciones para atacarlos y también nos permite validar la calidad de los datos con los que estamos trabajando. Entonces, ingenieros, básicamente este es nuestro modelo. Hay otros tableros de indicadores mucho más complejos, tienen más gráficos, basados en otras estructuras, pero en el momento básico, sencillo, sin mucho complique, sin, sin sufrir de parálisis por análisis, un tablerito como estos nos estaría ya dando información sumamente valiosa para tomar decisiones en un proceso industrial y productivo. Ingenieros, como siempre, muchas gracias por toda la atención y quedo atento a cualquier tipo de inquietud o duda con respecto a este modelo que estamos construyendo.